es una unidad, un lazo que une a los miembros de cada ser, de cada integrante, y es un agente más que cualquiera para decir instrucción de la ley de Dios, de la Biblia, de la santa palabra de Dios a sus hijos, a los corderitos, a quienes Dios les encargó como un legado para que los criaran a la imagen de Dios. Imagínense qué grande responsabilidad. ¿Qué pasa hoy en día y siempre? ¿Qué dice un dicho, un refrán que se ha popularizado tanto? No hay padres, no hay escuela para padres. No hay escuela para padres, por lo tanto, pues haré lo que me parezca, haré lo que pienso que es mejor y parece que se salva la situación. No, es demasiado importante la educación cristiana en el hogar. Por lo tanto, Dios te va a pedir cuentas a ti, padre, madre. ¿Saben? He estado recordando un poquito este libro, la educación, la conducción del niño. Aquí dice que uno de los propósitos de la profeta del Señor era dar instrucción a los padres para que criaran sus hijos. No hay escuela para padres, pero aquí lo hay. Aquí lo hay. Y no solo acá, en el hogar cristiano, en el hogar adventista, que hay libros, quiero decir, escritos, educación para padres. ¿Qué pasa con nosotros? Ignoramos esa educación. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no están abiertos. Satanás nos ha velado para que estos libros estén guardados en casa y no se toquen. Dios me dio un privilegio grande, me dio un privilegio tremendo. Me permitió tener este libro antes de que naciera mi hija mayor, que es Ruthie. Él tendría propósitos, Él me conocería todas las circunstancias de mi vida. Y yo entiendo que fue un privilegio, porque entonces leí el libro. Y Dios me dio el aprender para hacer. Cada palabra que decía, cada cosa que decía, lo ponía en práctica. Y todavía recuerdan, yo creo, Ruth y Becky, Israel en ese tiempo. Nos íbamos al campo querían ir ellos a jugar, estando en San Andrés, estando en otros lugares. Vamos al parque, correcto, pero ahí nos llevábamos la conducción del niño y la Biblia. Siempre era eso, siempre estábamos así. Llegando al parque, vamos a jugar, sí, pero primero vamos a estudiar. Y estudiábamos la conducción de qué bellezas, qué párrafos. Y no me costó a mí mayor problema de estar a los niños. ¿Por qué? Porque ellos mismos escuchaban lo que decía y para ellos era palabra de Dios. Porque así leía yo en la Biblia y en los escritos de profecía. Por lo tanto, no costó demasiado. No costó demasiado, quiero decir, el que pusiera uno en su mentecita eso, porque lo escuchaban de viva voz. Y después, siempre en la casa lo primero fue la lectura de la palabra de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque había entendido en la palabra de Dios primeramente, y no solo, por ejemplo, de mi padre, siempre el estudio de la lección, siempre lo primero en la casa. Entonces, aprendí a conocer el amor de Dios y el temor de Dios y la confianza en Dios en el ejemplo de mi padre, vivo, ¿no? O sea, un ejemplo vivo, quiero decir. La honra sea para Dios. Y entonces, estando acá, Dios me abrió los ojos y me hizo conocer esto más. Y no solo esto, otras. Cómo conducir a los hijos,
cómo alimentarme en el embarazo, cómo desde que está en el vientre y luego que los tengo en los brazos, cómo le voy a instruir de Dios, y cómo cuando nace, cómo siguiente, el primer hijo hay que instruirlo. Ese es porque Él nos va a ayudar a los padres. Yo siempre lo leía eso y lo veía en Ruth, y ella tiene que ser educada primeramente, todo sobre ella. Estuvo 2 años, 3 meses solita antes de que viniera Becky, así que ella recibió ese tiempo, toda la instrucción de vida, y ciertamente nace la segunda, nace el tercero, ella es la que sigue la enseñanza adecuado a los otros pequeñitos. Muy hermoso, y así seguir adelante. Entonces, cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios y por lo que fuere no tenemos a nuestro alcance este libro o no lo hemos buscado, entonces es cuando se hace falsa la enseñanza cristiana. Y entonces es cuando crecen nuestros hijos y dicen, ¿por qué no está en la iglesia? ¿Y por qué no está acá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero Dios nos ama tanto que constantemente aquí en la tierra necesitamos estarnos educando nosotros y educando a nuestros hijos. La verdadera educación cristiana no se termina cuando nuestros hijos han salido de la casa, cuando son profesionales, cuando se casaron. No termina nuestra responsabilidad como padres. Siempre estamos invitando a nuestros hijos que busquen a Dios, o agradecidos, admirados la obra de Dios en ellos. Ahora, ¿cómo es el legado? ¿Cómo lo dan a su descendencia? ¡Qué hermoso es esto! Agradezco a Dios, y sea para su honra y su gloria, a los niños de Becky. ¡Qué niños predicadores! ¡Qué bárbaro! Dice mi hermano, uno de los que me encontré allá esta última vez que fui, oye, este niño se sabe casi toda la Biblia, me dice. Le digo, qué hermoso, qué hermoso. Todo lo que ellos hacen son juegos de diálogos bíblicos. Puro, que David y Goliat, que Elías, que el carro de fuego, que José y Daniel, todos. Para honra y gloria de Dios. Y sus padres están en esa, gracias a Dios. Mi yerno, Víctor, una persona muy sabia. ¿Por qué sabia? Porque teme a Dios y lo que dice Dios, lo que lee, porque él no era adventista. Él se convirtió unos años antes cuando fue a la Universidad de Montemorelos. Sus padres, no, su familia, no. Entonces, cuando escucha que la Biblia dice esto, cuando escucha que la palabra profética dice esto, lo pone por obra, no importando lo que es esto, dice Dios, esto lo voy a hacer. Hermoso. Y Becky sigue también lo que dice Dios a su descendencia. Nos maravillamos en esto, sea para la honra de Dios nuevamente. Entonces, hermanos, nuestro hogar es una escuela en la que nuestros hijos tienen que ser preparados para las moradas de allá arriba. ¿Cómo estamos protegiendo nuestra agencia en el hogar? ¿Cómo ha sido la experiencia suya